Padre, ahora te queremos dar gracias por tu palabra, te queremos dar gracias por lo que has venido hablando a nuestro corazón. Te queremos dar gracias, Señor, porque es la manifestación de tu voluntad aquí en la tierra. Te queremos dar gracias porque tu palabra es viva y nos vivifica, porque tu palabra enseña, Señor, y nos guía, porque tu palabra, Señor, redarguye y nos cambia. Y en la medida, Padre Celestial, que cumplimos y trabajamos, nos esforzamos por hacer lo que está allí en tu palabra, Señor, allí es donde vemos fruto en nuestra vida, como lo declarabas tú, Cristo Jesús, en Juan 15. Nada podéis hacer, separados de mí, nada podéis hacer. Señor, nosotros somos los pámpanos y tú eres la vid. Y tomamos de tu vida, y tus palabras son tu vida también, que viene a nosotros. Por eso nos disponemos con nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro intelecto, todo nuestro ser, todo lo que tú nos has dado, lo disponemos ahora para tu palabra. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Ok. Veníamos trabajando, esto es una pequeña serie de lo que hemos realmente sentido en todo lo que estamos haciendo en este tiempo. Y yo les decía a ustedes que definitivamente estudiar, siempre hemos hablado de Pablo, pero me he puesto en la tarea de estudiar bastante su vida, estudiar bastante su corazón, y para que podamos también comprender un poquitico el para qué y el por qué él decía lo que decía. Que muchos, yo sé que para muchos Pablo ese es un hombre de otro mundo, parece que fuera extraterrestre, como si no fuera este mundo, pero realmente es que él entendía que no era este mundo. Realmente él comprendía para quién vivía. Y habíamos llamado esta serie Prosigo a la meta. Y el versículo que habíamos puesto allí era Filipenses 3, del 12 al 14. ¿Qué dice? No, adelantemos. Esto ya lo habíamos visto. Ahí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello. Hoy vamos a entender esta frase: por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pueden cambiar ese asir por tomar, por alcanzar, por ver si logro alcanzar o logro tomar aquello para lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Eso, muy bien. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. No, son 4. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Despacio. Pero una cosa hago. No, está ahí. Una cosa hago. Toda la vida de Pablo se enmarcó en esto. Pero una cosa hago. ¿Qué? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a pasar rápido, yo les digo, habíamos hablado atrás, no tan rápido tampoco, ¿no? Más ahí, pero una cosa hago. Muchas traducciones declaran, pero me concentro solo en esto. Pero esto sí es lo que hago. Pero he decidido, las varias traducciones que están allí, la primera es la Nueva Traducción Viviente, pero esto sí es lo que hago, palabra de Dios para todos. Pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer, dice la traducción del lenguaje actual. Esta es una traducción muy antigua, la Nácar Columna, que dice: pero dando al olvido lo que ya queda atrás, me lanzo. Esto fue lo que más me gustó de esta traducción. Me lanzo en persecución de lo que tengo delante. Y una traducción en inglés que se llama The Message, que es el mensaje, declara: pero tengo el ojo puesto en el objetivo. Pablo declaraba: tengo el ojo puesto en el objetivo.
donde Dios nos está llamando hacia adelante. ¿Y qué era lo que Pablo tenía hacia adelante? A Jesús, a Jesús. Habíamos aprendido, habíamos visto de quién era Pablo, empezamos a conocer quién era Pablo, esto lo repasamos un poquitico el domingo pasado también, y vimos los logros que Pablo había mencionado allí en los primeros versículos del capítulo 3, pero ahora vamos a ir a algo que he titulado el día de hoy con lo mismo: ¿dónde cambia todo? ¿Dónde cambia todo? Porque Pablo nunca oculta quién fue. Pablo nunca oculta de dónde vino. Pablo nunca oculta que él sí era fariseo. Lo que él hizo nunca lo oculta. Y me encanta esta actitud de Pablo, porque si hay algo que nosotros muchas veces tratamos de ocultar es lo que fuimos. Por más terrible que haya sido nuestro pasado, ya nuestro pasado quedó atrás. Ya nuestro pasado quedó atrás. Pero es interesante ver que cuando Pablo les abre a los demás los ojos de quién era, pueden entender qué pasó. Y saben, la vida, yo siempre lo he creído, que las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos, sean difíciles, sean circunstancias que nos avergoncemos, son armas que el Señor usa para romper el plan del enemigo en otras vidas que están cayendo en la misma situación. ¿Por qué vivimos una situación económica difícil? Para poderles enseñar o decir o mostrar a otros que con Dios se puede salir de esa situación. ¿Por qué en algún momento vivimos una crisis en la pareja, una crisis en la familia? Porque tenlo por seguro que en el propósito que Dios tiene contigo, el Señor te va a mandar a parejas que van a vivir crisis y tú les puedes decir: sabes, yo ya pasé por este camino, ven, te digo qué hay que hacer. Pablo ya había recorrido un camino y el Señor se lo permitió. Y Pablo no se avergonzaba de su pasado. Nunca se avergonzó de su pasado, porque para Pablo no era su pasado lo que lo determinaba. Para Pablo lo determinaba su ahora. Por eso es que dice: pero una cosa hago. Ojo, Pablo no dijo: pero una cosa haré, que es donde generalmente estamos todos. No, es que yo voy a hacer, es que cuando yo esto, no. Pablo, desde el mismo momento, y es lo que vamos a ver, desde el mismo momento en que cambió su vida, esto determinó. Pudo expresarlo cuando le escribió a la iglesia en Filipos. Perdónenme un poquitico, pero estos 2 días he tenido ahí una situación como rara en la garganta, pero bueno, es para que el Señor después les enseñe a otros qué hacer con la garganta. Entonces, ¿dónde cambia todo? Bueno, en Hechos capítulo 9, podemos ver dónde está el punto de quiebre en la vida de Pablo. ¿Qué produjo ese punto de quiebre en la vida de Pablo? Hechos capítulo 9. Saulo respirando, miren a Saulo. Lo habíamos leído, yo había hecho una introducción hace 8 días de esto. Saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Decíamos que cómo respira uno amenaza sin muerte, ¿no? Yo me lo imagino cuando muestran en dibujos animados ese toro allá que quiere cornear a alguien y le sale así y muestran así me imagino a Pablo queriendo cornear a los cristianos y respirando amenazas sin muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces
contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos un diálogo allí, vemos un diálogo, pero es interesante escudriñar el diálogo, es interesante escudriñar las palabras que hacen parte de este diálogo y el momento que pudo vivir Pablo. En este pasaje tenemos entonces el relato de la conversión más famosa de todos los tiempos. Debemos intentar, hasta donde nos sea posible, entrar en la mente de Saulo, quien ahora es Pablo. Al hacerlo veremos que no se trata, y esto es algo que quiero remarcar muchísimo con lo que pasó con Saulo, al hacerlo veremos que no se trata de una conversión repentina, sino de una rendición. Cuando leí esto, buscando y estudiando en los diferentes comentarios, me impactó muchísimo, porque aquí es donde podemos darnos cuenta que de pronto la iglesia se ha desenfocado en la tarea, porque a la final nosotros estamos buscando es convertir a las personas, y usamos mucho esa palabra, que se conviertan. ¿Sabe? El Señor no quiere convertidos, el Señor quiere rendidos, que es diferente. Aquí es donde yo podría hallar la diferencia cuando alguien me dice: no, es que era cristiano y ese cristiano hizo y deshizo y aquí está, y es que ese cristiano no se le vio nada de cristianismo. Digo, lo que pasa es que una cosa es ser cristiano y otra cosa es vivir para Cristo. Es muy diferente. A mí el título de cristiano no me da seguridad. A mí me da seguridad el fruto de ese cristiano. Es diferente. Por lo tanto, lo que pasó con Pablo no fue una conversión. Lo que pasó con Pablo fue una rendición. Pablo no se convirtió ahora al cristianismo, ahora sí cree en Jesús, ahora sí cree en lo que los discípulos dicen, porque a la final los convertidos dejamos el asunto a ese nivel. Listo, ya creo en Jesús, asisto a una iglesia cristiana, digo que soy evangélico, digo que ahora ya creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, en Jesucristo. Bueno, creo. Pero lo que pasó con Pablo no fue esto. Lo que pasó con Pablo fue que en este momento su vida literalmente quedó rendida a los pies de Jesús. Y aquí es donde podemos empezar a comprender lo que Pablo vivía y cómo Pablo lo comunicaba. Porque las cartas de Pablo no fueron de una persona recién convertida, que está en su primer amor y que todo lo da al Señor y que todo lo entrega y que día a día va bajando esa conversión y día a día se va desanimando. No, vemos que desde el mismo momento, yo les decía hace 8 días que este punto, cuando Saulo estuvo en la ejecución de Esteban, tenía más o menos, dicen los historiadores, más o menos unos 25 años. Cuando llega el momento de la conversión, Pablo tenía 30, por aquí tengo los datos, tenía 30 años, como unos 30 años, 30, 35. ¿Y sabe cuándo escribe la carta a los filipenses? Cuando tenía más de 60 años. O sea, ¿qué puedo ver yo? Miren, pocas veces tomamos esto. Miramos lo que pasó aquí en Hechos y leemos Filipenses. Pero lo que yo veo es que lo que a Pablo le sucedió a los 30 años, pongamos que sucedió a los 30 años, nunca decayó, sino su pasión creció a tal punto que a los 63 años, todo el fuego, todo lo que él había vivido en ese tiempo, se lo entregó en la cárcel, lo seguía manifestando y se lo dio a las iglesias que él estaba discipulando. ¿Qué generalmente sucede con nuestra vida cristiana? El momento de la conversión, alguien nos dijo que repitiéramos una oración que en este momento no entendemos qué fue lo que oramos, porque con muchos sucede esto. Con muchos sucede que le hicimos o les hicimos repetir una oración y bueno, ya listo, ya eres cristiano. Y de ahí, bueno, empieza el Señor a hacer cosas. Y hay lo que llaman un primer amor, que no entiendo por qué lo llaman el primer amor,
empiezan a hacer cosas, hay una entrega, hay una disposición, hay cosas nuevas que se sienten, hay cosas nuevas que vivimos y esto es el amor de Dios también. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué eso en algún momento se nos quedó? A muchos recordamos, no, es que todo era diferente hace 20 años cuando yo recibí al Señor. ¿Y qué lo hizo diferente? Porque ahora no creció esa pasión, porque ahora lo que hay antes es como resignación y frustración. No, pues sí, o sea, yo no puedo dejar de creer en el Señor, pero vidas cristianas frustradas después del tiempo, cuando lo que veo en Pablo es que la vida en Pablo cada vez fue de nivel en nivel más victoriosa. Siempre fue de victoria en victoria. Nunca decayó. ¿Y saben dónde está el punto de quiebre? En un encuentro con Jesús. En un encuentro con Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús? Un encuentro donde caemos rendidos a sus pies. Entonces, cuando vemos esto, entendemos que en Pablo no solo se dio una conversión, en Pablo fue una rendición total, ¿sí? Por eso es que Dios busca vidas rendidas, no vidas convertidas. Y allí puede estar la diferencia. Allí podemos ver el fruto de unos y de otros. Por el fruto, ¿quién ha rendido su vida a Cristo o quién sinceramente solo se convirtió? Algo de Esteban se le había grabado en la memoria de una manera indeleble a Pablo. ¿Cómo era posible, podía preguntar Pablo, cómo era posible que un malvado muriera de esa manera? Para acallar su persistente duda, ahora un malvado que según el concepto de Pablo, pero ¿cómo era posible que este hombre que todos tildaban de malvado estuviera dispuesto a morir de la manera que murió por una causa, y más que por una causa, por el amor de su vida, que era el amor de Jesús en la vida de Esteban? ¿Cómo era posible esto? Ahora, yo me imagino que en esos 5 años esa duda y esa inquietud le daba vueltas a la vida de Saulo allí. ¿Cómo era posible esto? Saulo se entregó, pero esta duda que generó, y estudiando esto entendí por qué Jesús le dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Porque la duda de Pablo, lo que él pudo ver en este hombre, que para otros de pronto hubiera sido una oportunidad de decir: Dios mío, aquí debe haber algo. Lo que generó en Saulo, fue que él se entregó a la acción más violenta que pudo encontrar. Y es lo que leemos allí en ese versículo 1. Respirando amenazas y muerte con los discípulos del Señor. Primero, persiguió a los cristianos de Jerusalén, pero esto ponía peor las cosas, porque una y otra vez Pablo, cada vez que perseguía a los cristianos, él mismo se preguntaba: ¿cuál era el secreto? ¿Por qué no desisten? ¿Por qué no desfallecen? Yo imagino que la pasión que Saulo vio en cada cristiano que perseguía, que así lo metiera a la cárcel, seguía declarando al Señor, que así lo metiera, así los llevara delante del Sanedrín y los atrapara, los cristianos seguían creciendo. La iglesia seguía creciendo. Y yo imagino que Saulo se preguntaba: ¿pero por qué no desfallecen? La pregunta de nosotros en este tiempo es: ¿por qué los cristianos desfallecen? ¿Cómo ha cambiado la cosa, no? Saulo se preguntaba: ¿pero por qué continúan? Si esto los debería amedrentar, los debería hacer ya negar el nombre de Cristo, que no sigan en lo mismo. Pero antes eso se volviera más una ola cada vez mayor, cada vez mayor. ¿Por qué ellos no desistían? Yo imagino eso dándole allí. Y toda esta persecución a Pablo lo llenaba, era la duda, la inquietud de lo que estaba generando, pues lo llenaba era de más impulso para respirar amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Cuál era el secreto que aquellas personas tenían para que serenas y tranquilas no se dejaran intimidar por el peligro y el sufrimiento? No les preocupaba el peligro y el sufrimiento. No les preocupaba la persecución. Se sentían, ¿cómo sería el celo
que se sentían honrados si los perseguían por el nombre de Jesús. Creo que en ese momento a los discípulos les hizo recordar cuando estaban allí en el primer sermón que dio Jesús, en el Sermón del Monte, cuando Él les dijo, ahí de pronto no lo comprendían, cuando les dijo, bienaventurados si por mi causa los vituperan y los persiguen. Y de pronto ellos dijeron, pero ¿cómo puede haber doble bendición cuando soy perseguido? Bueno, pues ellos cuando ya entienden, Cristo muere, lo encuentran resucitado, recién el Espíritu Santo, ¿qué pasó allí? ¿Qué quiebre pasó en los discípulos para ellos decir, wow, viene la persecución, chévere, eso, vienen los látigos y sí Señor, por tu causa? ¿Cómo han cambiado los tiempos? En este momento viene la persecución, eso no es de Dios. No. Viene la aflicción, el diablo, es que el diablo. Yo por eso digo, pobre diablo, al pobre diablo no den, o sea, él tranquilo, porque pues igual es, hola, yo soy el acusador, no que me acusen a mí, debería ser el diablo, ¿no? Porque todo le echan la culpa. Pero los discípulos los perseguían y avivaba su fe. Tenían sufrimiento y avivaba su fe. Era un cristianismo diferente. Ahora de pronto es que nos han enseñado que es que el sufrimiento no es de Dios, que es que la aflicción no puede venir del cielo. Yo no estoy diciendo que Dios nos mande aflicción, pero Dios sí la permite. Dios sí la permite para hacer crecer en nosotros el objetivo que Él tuvo desde el comienzo de toda la creación, que Cristo sea visto en nuestra vida. Y cuando vienen esos momentos de aflicción, esos momentos de persecución, y vemos que a pesar de los momentos de persecución, ¿ustedes qué creen que pudo sentir Pedro, Juan, cuando estaban allí encarcelados y de pronto se pusieron a alabar al Señor? Uno está encarcelado y empiezas a reprender, reprendo el espíritu de muerte, y es el Señor. No, Pedro y Juan fue a adorar, empezaron a alabar al Señor. ¿Cómo pudo ser avivada su fe? Que en un momento de dificultad ellos empiezan a adorar al Señor y de pronto, ¡plup!, las puertas de la cárcel se abren. Convencidos de a quién estaban siguiendo. Pero lo que estaba generando esto en Saulo era lo contrario. En Saulo lo que generaba era más ira, más respiraba, como dice aquí, no puedo usar otras palabras, respiraba muerte. Esto de lo que le producían los demás, mejor dicho, envidia era lo que tenía Saulo. Porque él, irreprensible, ojo, hebreo de hebreos, formado en la escuela de los fariseos, que eso era la élite religiosa del momento, hebreo de hebreos, que él mismo decía, nadie me puede reprochar a mí. Él veía a los, perdónenme la palabra, viles pescadores, a unos que no hayan sido formados. ¿Y por qué? Yo me imagino, metámonos un momentico allí. ¿Cómo así que él estudioso desde el momento? Estudioso, fue preparado. ¿Por qué con ese celo? ¿Y por qué ellos lo tienen por algo que él consideraba errado? Dispuestos a entregarse a la muerte por esa causa. Entonces, yo me imagino que esa duda, esa inquietud por esos 5 años era lo que lo llenaba más y más de ira, de verlos a los discípulos, que el sufrimiento y la aflicción los llenaba de más valor para predicar a Cristo. Más valor para predicar a Cristo. Y deberíamos nosotros preguntarle al Señor, Padre, si hubiera persecución, ¿hablaríamos de ti? Porque es como alguien lo decía, ¿no? No, pues es que pues para usted es fácil diezmar y ofrendar porque le sobra. Ahorita nos sobra libertad para hablar del Señor. Nos sobra libertad para hablar de Él. Ay, tan fácil que es hablar de Cristo en Colombia. Y si empezara la persecución, y si vinieran contra nosotros, ¿hablaríamos de Cristo? Los poderes del Sanedrín eran reconocidos en todo el pueblo judío,
Por eso Saulo había oído que algunos cristianos habían salido corriendo hacia Damasco. Damasco quedaba, como decir, de Sogamoso, Bogotá, más o menos más que allá de Bogotá, 200 kilómetros había de Jerusalén a Damasco, y pidió poderes para ir allá a extraditarlos y a entregarlos al Sanedrín. Recordemos que yo me imagino que Saulo, al ver esto, al escuchar la historia de quién fue el que crucificó a Cristo, eso lo llenaba de orgullo, que fueron los fariseos los que lo crucificaron, y él era fariseo. Dijo, fuimos nosotros, pues eso vale la pena perseguirlos. Los únicos acompañantes, bueno, el viaje puso todavía las cosas con más, hacían avivar lo que Saulo quería hacer, más de 200 kilómetros que posiblemente los tendría que hacer a pie. Ahora, ¿cuánto nos gastamos de Sogamoso a Bogotá a pie? Los que hicieron la marcha, unos estudiantes hicieron una marcha de Tunja a Bogotá y llegaron como en 2 días, 4 días. Bueno, no caminaban como mi papá. Mi papá se hubiera gastado unas 10 horas. Yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba a hacer vueltas. ¿Saben por qué camino yo rápido? Caro me dice, ¿pero por qué vas de afán? Pero si yo voy caminando tranquilo, yo no tengo afán. Porque cuando mi papá me llevaba a Bogotá a hacer las vueltas allá, yo me iba tomado de la mano y siempre iba así. Pues claro, ya después va uno creciendo, entonces ya pasos largos, y aprendió. Entonces mi papá hubiera gastado para ir unas 10 horas a Bogotá. Póngale 2 días, 3 días en llegar Saulo a Damasco, y los únicos acompañantes que llevaba Saulo eran unos funcionarios del mismo Sanedrín, donde él había pedido el permiso, como una especie de policías. Pero como Saulo era fariseo, él no podía tener ningún trato con estos hombres. La carretera, fuera de eso, de Jerusalén a Damasco, la carretera pasaba por Galilea, donde Jesús vivió en la mayor parte de su ministerio, la caminó fue por Galilea. Entonces yo imagino que todo lo que respiraba Saulo era de lo que había hecho este Señor Jesús. Cada lugar Saulo escuchaba, aquí Jesús, aquí Jesús, aquí Jesús. Y esto le hacía pensar aún más en ese Jesús que él perseguía. ¿Hasta dónde llegó la tensión en su vida que el mismo Lucas lo declara como está en ese versículo 1? ¿Cómo sería la tensión que vivía Pablo? Pablo no era libre. Pablo creía estar haciendo lo correcto, pero vivía era en unas emociones allí encontradas que lo hacían, no lo puede describir mejor Lucas, respiraba muerte. Todo este conflicto en Pablo lo hacía respirar muerte. Entonces pasa por Galilea, la tensión obviamente iba creciendo, y podemos entender, aquí es donde yo veo un poquitico cuando el Señor le dice, que solo aparece en la Reina Valera, el Señor le dice a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y después de que Jesús le dice esto, Pablo, temblando y temeroso, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? De dar cosas con el aguijón, pues me puse a ver, ¿qué era lo que Jesús quería decirle? Bueno, es clásica la metáfora del buey que da coces contra la aguijada y no hace sino clavarla más hondo, y aquí expresa con mucha fuerza no solo la vanidad del método de Saulo de aplastar el evangelio, sino la herida cada vez más grande que Saulo se infringía. Él mismo se hería más cuando iba en contra del evangelio. Cuando la aguijada es la varilla con la que le entierran al buey para bajarle las fuerzas, y las coces es cuando el buey empieza a patear hacia atrás. Imagínense, la aguijada está aquí enterrándosela para bajarle la fuerza al buey y él dando patadas. Ese esfuerzo lo único que hacía era que él solito se enterraba más la varilla, no hacía más. Eso pasaba con Saulo. Entre Saulo más perseguía, su herida se iba abriendo más, y esto era lo que Jesús veía en la vida de él. Por eso se lo declaró de esa manera. En otras palabras, lo que Saulo vivía, o lo que Jesús le dijo a Saulo allí es: obstinado eres y te está haciendo daño.
obstinado eres y te está haciendo daño. ¿Qué significa ese refrán, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Bueno, alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor. Así se le dice a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. Ay, con razón muchos están dando cosas contra el aguijón, contra el gobierno de esta nación, que nada pueden hacer. Sigan pateando. Nada podemos hacer. Ya no depende de nosotros. Si sale de nuestras manos. No hay que empeñarse en hacer frente a una fuerza superior, pues lo único que se consigue es salir perjudicado, como le sucede a la bestia que pretende dar patadas a la aguijada, que es una vara larga que en un extremo tiene una punta de hierro con la que los boyeros pican a la yunta. Y este escritor español, Félix María Samaniego, en la fábula La serpiente y la lima, mire lo que declara de esto. Dice: quien pretenda sin razón al más fuerte derribar, no consigue sino dar coces contra el aguijón. Esa era la vida de Pablo. Pablo pretendía sin razón, se creía el más razonable, pero no lo tenía, derribar al más fuerte de él, y no consigue sino dar coces contra su mismo aguijón. Así llegó Saulo a las afueras de Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo, y allí Cristo le habló. ¿Qué fue lo primero que le pasó a Saulo cuando escucha esta voz? Ve un resplandor, se dice que en el camino, que era más o menos alrededor del mediodía, y si nosotros miramos estos días, el mediodía es cuando hay mayor luz, y fuera de la luz que había natural, Saulo ve un resplandor mayor que esta luz del mediodía. Imagínense ese resplandor, un resplandor mayor que el que había allí al mediodía. ¿Y qué pasó con Saulo? ¿Qué fue lo primero que pasó? No quedó ciego, porque vio la luz. Cayó a tierra, rendido. No rendido de cansancio. Lo primero que pasó con Saulo, cuando escuchó esta voz y vio la luz, es que cayó humillado. Cayó humillado, literalmente rendido delante del Señor. Me recordaba, yo me imagino que Pablo más adelante, cuando está en este panteón donde hay varios dioses y que hay un lugar donde no hay una estatua y dice que al Dios desconocido, no sé si es el mismo, puedo estar confundido, pero no sé si allí mismo es donde más adelante, cuando entran los griegos, se encuentran las estatuas rendidas frente a esta misma declaración, las mismas estatuas rendidas. Yo creo que Pablo recordó que así él cayó rendido cuando escuchó y vio a Jesús, porque lo primero que produce encontrarse con Jesús es eso. Ya no puedo yo. Y aquí es donde podría comprender yo cuando Pablo dice: ya no vivo yo, ya no soy yo. Cayó literalmente rendido delante del Señor. ¿Cómo sería aquel destello de la gloria de Cristo que tumbó a Pablo al suelo? Si nosotros viéramos a Jesús, no podríamos sostenernos delante de Él. Y empieza allí un diálogo, y allí empieza un diálogo. ¿Podemos seguir adelante? Sí, claro, sí. Y allí habla Jesús. ¿Y cómo empezó Jesús? Saulo, Saulo. Saulo. ¿Por qué mencionó a Saulo dos veces? Saben que cuando puede sonar como, Saulo, Saulo, como diciéndole, Henry. ¿Cuántas veces el Señor en su amor y en su ternura, cuando seguimos obstinados, nos dice, Henry? Si Jesús hubiera querido
darle un golpe de autoridad a Saulo, pues sencillamente le dice Saulo. ¿No nos pasa a nosotros cuando queremos disciplina con nuestros hijos? Uno cuando antes de la correa no les dice, ay, Daniel, Daniel, sino Daniel. Es lo que uno hace. Cuando le dice el Señor 2 veces Saulo, está empezando a mostrar su amor hacia Saulo. No lo reprendió de una, sencillamente lo llamó, mencionó su nombre, ¿sí? Saulo, Saulo. Después le dice, ¿por qué me persigues? Le hace la pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? El comentario bíblico de, voy a ver si lo puedo pronunciar bien, Jamison Frozen Brown, lo refiere de la siguiente manera a esa pregunta, ¿por qué me persigues? Ningún lenguaje puede expresar el carácter conmovedor de esta pregunta, dirigida desde la diestra de la majestad en las alturas a un pobre y enfurecido mortal perseguidor. Tan lindo como lo dice, ¿no? Pero tan confrontante. Yo lo leí, uy. Una pregunta que viene del trono y se le está haciendo, en otras palabras, a un miserable mortal perseguidor. Saulo se creía el más grande. Saulo se creía con el derecho a, y en ese momento Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Ahora miren, fuera en nuestro tiempo, Jesús fuera un tirano, pues no le dice con amor, ¿por qué me persigues? De una vez le manda un rayo y lo acaba. Y ya, quedaron libres los cristianos. Pero aquí se ve el corazón misericordioso de Cristo, el mismo que tuvo con la adúltera, el mismo que le dijo a los fariseos, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Y ese mismo corazón misericordioso Jesús se lo dice al mayor perseguidor de los cristianos después de la ascensión de Cristo al cielo. ¿Por qué me persigues? Y viene una respuesta de Saulo. ¿Quién eres, Señor? No se suponía, Saulo no se supone que conoce a Jesús, escuchó. Pero ¿quién eres, Señor? Habla. Jesús sí conocía a Saulo antes de que Saulo lo conociera a él. Jesús sí sabía quién era Saulo, por eso se le apareció en el camino. Y sabes, ese es el momento de rendición. Jesús te conoce a ti, te conoció a ti antes de que tú le conocieras a él. Jesús te conocía. Jesús conocía tus luchas, Jesús conocía tus debilidades, Jesús conocía todo lo que había en tu corazón antes de que tú lo pudieras conocer a él. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Señor. Y el Señor le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. El nombre, ahora, ¿por qué Jesús se presentó así y se presentó así a Pablo? Porque el nombre que Pablo aborrecía y quería erradicar, ahora le hablaba desde los cielos, lleno de gloria. El nombre que perseguía a Pablo, el nombre que quería raer de la tierra, el nombre que quería cortar de la tierra, ese mismo ahora le estaba hablando desde el cielo. ¿Qué tal si Jesús fuera vengativo? Imaginémonos un Jesús con todo el poder. No, yo no me las dejo. No, sí. Puede que una traducción hubiera dicho, usted no sabe quién soy yo. Jesús no se hubiera, pero vuelve y habla en el mismo corazón de Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y recordaba que Jesús mismo decía que si le hacemos algo a estos pequeños, se lo estamos haciendo a Él. Jesús se lo toma personal. Y esto quiero dejarles en el corazón. Jesús se toma personal lo que el mundo y el enemigo hace contra nosotros. Esto no es de que el Señor nos mandó aquí a la tierra y vivan como puedan y aguanten y háganle. No, Jesús se lo tomó personal.
Por eso cuando Saulo persigue a los cristianos, Saulo creía que estaba persiguiendo a la gente. Pero Jesús dijo, no, tú no estás persiguiendo a esas personas, tú me estás persiguiendo a mí. Ahora que allí hay un principio de honra, allí hay un principio de honra, que no quiero detenerme allí, pero aquí se podría hablar mucho de esto. Pero cuando apenas el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, inmediatamente, la siguiente pregunta de Saulo es, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Ahora en nuestros tiempos, alguien le habla a Cristo, le hace la oración de fe y uno no pregunta ¿qué haré? Sino uno se pregunta es ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Cómo todo se... Cuando yo me encuentro con Jesús, lo que debo decir es ¿qué hago, Señor? Tú me hablaste, ¿qué hago? Tú me dijiste, ¿qué hago? Pero somos, por eso digo, es tan diferente cuando realmente, allí podemos de pronto nosotros mismos comprobar si hemos sido convertidos o estamos rendidos delante de Él. Si somos de los que todavía pensamos qué debemos dejar de hacer por Cristo, no ha habido una verdadera rendición. Si somos los que todavía estamos pensando en cuánto me costará seguir a Cristo, entonces nuestra vida no ha estado rendida delante de Él. Nuestra vida no se ha rendido delante de Él. Mire que Pablo lo primero que le preguntó fue ¿qué haré? Y esta pregunta ¿qué haré, Señor? Nos desprende allí tres aspectos. Primero, cuando Saulo le pregunta al Señor ¿qué haré? Primero, o literal A, la convicción estaba en Saulo, la convicción de que Jesús, a quien perseguía, ahora hablaba con él. O sea, que el que le hablaba a él, que era el que perseguía, era Cristo el Señor. Porque si él no estuviera dispuesto a seguir al Señor y obedecerle a él, primero no lo llama Señor. O sea que cuando Jesús se presente le dice, sabes, soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente la pregunta de Saulo es, ¿qué haré? Señor, lo reconoció como Señor. Bueno, otra señal de un rendido delante de Él. Porque cuando alguien cae rendido delante de Cristo, lo llama Señor. Y Señor quiere decir que ya no soy yo y ya no es mi autoridad, sino que ahora hay otro que tiene autoridad sobre mi vida. Ya hay otro que manda sobre mí. Hay otro que ahora tiene el dominio y el control de mi corazón. Por eso es que, como muchas veces decimos, si frente a lo que te dice Dios en la palabra, frente a lo que te demanda en sus principios, cuando te llama a obedecer en algún aspecto, tú eres de quien le dices al Señor, no Señor, una de las dos sobra. O sobra el no o sobra el Señor. Porque si es Señor, no le puedo decir no. Esa es la evidencia de una vida rendida delante de Él. Que si Cristo es mi Señor, nunca le puedo decir no. No es que ya no me pertenezco, ya no vivo para mí. Entonces, primero había una convicción en Saulo de que este Jesús que le hablaba, a quien él perseguía, era el Cristo, el Señor. El Señor. Otro aspecto, literal B, como consecuencia de esta convicción de que Jesús es el Señor, Saulo pudo ver a Jesús, que Jesús es el Señor. Había una convicción en Saulo, la certeza de que sus creencias y todo su carácter religioso era completamente erróneo. En otras palabras, que Saulo hasta ese momento reconoció que había estado completamente equivocado. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos a Cristo con una manera de pensar, como una manera de vivir, y llegamos al Señor y seguimos pensando igual? Seguimos actuando igual, seguimos hablando igual. Esa es otra evidencia de una vida rendida a una vida convertida. Una vida convertida sigue viviendo a su manera, a lo que consideraba que era bueno,
Porque Saulo consideraba que la vida que él llevaba era buena, estaba haciendo lo correcto a su manera de pensar, a su manera de pensar. Y yo me imagino que en ese momento a Saulo se le vino cuando Jesús le respondió a su élite, a sus líderes. Cuando Saulo escucharía que Jesús le dijo a quienes habían formado a Saulo, les dijo: el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Una persona convertida es fácil levantar y señalar. Es fácil levantar un juicio a una persona convertida. Una persona rendida entiende que lo que Cristo hizo con él no lo merecía y derramó el Señor toda su misericordia. Por lo tanto, ¿quién soy yo para no derramar misericordia delante de otra persona? ¿Quién soy yo? Una persona rendida entiende que porque Cristo lo hizo conmigo, yo lo hago con otro. Siempre he encontrado que cuando comenzamos un tiempo de consejería con alguien, el temor a abrirse, el temor a decir la verdad, el temor, ¿por qué? Porque es un temor a pecador. Te irás para el infierno. No tienes perdón del cielo. ¿Quién soy yo? Un miserable mortal perseguidor. Cuando yo les digo, no, tenga la confianza que de pronto el Señor a mí me perdonó cosas peores. ¿Y de qué me puedo yo ufanar? ¿Perfecto? Bueno, si la palabra dice que no hay justo ni aún uno. Entonces en Saulo vino la convicción de que todo lo que en él creía, que todo lo que él creía y por lo que vivía, estaba completamente erróneo. Y sé que aunque lo que venía, yo no me imagino, porque para nosotros, generalmente cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ¿y ahora qué? Vuelvo y digo a lo que decía antes, ahora tengo que dejar de hacer esto, ahora tengo que dar el diezmo, ahora tengo que ofrendar, ahora tengo que amar a mi hermano, ahora tengo que perdonar, ahora tengo, no tienes. Porque a ti te perdonaron, a ti te dieron sin merecerlo, a ti te salvaron, cambiaron tu corazón, sencillamente da de lo que recibiste. Yo no tengo que hacer, yo solo dejo fluir, que la misma gracia que me cambió a mí, la misma misericordia que me cambió a mí, la dejo fluir para dar a otros. Punto. Sencillo, elemental, mi querido Watson. Pero nos resistimos. ¿Por qué? Porque siempre estamos con el tengo. O sea que no ha habido rendición. Cuando yo he caído rendido delante del Señor, todo eso, Pablo lo dijo, todo eso se vuelve basura. ¿Tengo que? No. Pablo, aunque veía, y de pronto, no sé si tuvo en algún momento que no creería, en algún momento en pensar y decir, ay Dios mío, ¿y ahora? Yo iba para Damasco, iba a encarcelarlos, y por la razón por las que lo iba a encarcelar, ahora me encarcelé yo. Ahora yo hago parte de esos. Pablo no pensó en esto. Aunque su futuro era una incógnita, tuvo absoluta confianza en aquel que con tanta ternura lo había arrestado a él. Él arrestaba a los cristianos, pero él confió por cuanto habló con Cristo el Señor y reconoció que lo que él vivía hasta ese momento era equivocado, tuvo la confianza de aquel que lo había hecho suyo, de aquel que lo había tomado, tuvo confianza. Aquí es donde uno entiende muchas palabras de Pablo. Tanta confianza tuvo que lo que hizo inmediatamente, después de que fue a Ananías y cayeron sus ojos, ¿qué fue lo que inmediatamente hizo? Empezó a hablar de Jesús. Nosotros le hubiéramos dicho, a ver Saulo, un momento de transición. No te vas a enfrentar todavía porque no van a creer en ti. No, él no le importó. No le importó.
Fue lo que no nos importó a nosotros desde el momento en que creímos en el Señor, no nos importó y hablábamos del Señor, pero ahora le vamos a hablar a alguien de Cristo y, uy, ¿qué dirá de mí? Uy, no, como que, no, mejor como que no es prudente, pierdo el trabajo, de pronto no, que digan que soy cristiano. No, Saulo, por eso es que Saulo dijo que el ser hebreo, fariseo, circuncidado de la tribu de Benjamín era basura en un momento. Solo fue necesario un encuentro para que toda su vida se hubiera convertido en basura de ese momento hacia atrás, porque ahora vivía por lo que estaba adelante. ¿Qué dice Filipenses 3:12? No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección. Y aquí es donde entendía esa palabra, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Pablo entendió, Saulo en ese momento entendió que quien lo había arrestado a él valía la pena confiar en él. Esa es otra señal de una persona rendida. Una persona rendida confía en aquel en aquel que lo rindió, ¿sí se podría decir así? En aquel que lo venció. Pero nosotros en algún momento, ¿qué es lo que sucede? Nosotros en algún momento todavía seguimos peleando como Jacob. Todavía seguimos peleando con el Señor. Cuando el Señor llega y dice que nosotros por eso debemos es completamente negarnos, morir. Aquí podemos ver que Saulo literalmente murió. Saulo literalmente murió por un encuentro con Jesús. En ese momento acabó la batalla y Saulo se rindió a Cristo. El que entró a Damasco era un hombre cambiado. ¿Y hasta qué punto? El que había pensado llegar a Damasco como una furia vengativa, respirando muerte, iba conducido de la mano, ciego y menesteroso. El que caminaba solo y no podía hablar con los demás, por quien era fariseo y no podía dirigir la palabra a sus policías, ahora iba ciego, humillado y llevado. Recordaba el Salmo 119, 67. El Salmo 119, 67 declara: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. En este momento donde lo fácil es enaltecerme, lo fácil es guardar mi lugar, el Señor dijo que el que se enaltece será. ¿No le pasó a Pablo? Saulo estaba enaltecido y fue. Y cuando se humilló, el Señor lo levantó. Una persona rendida, una vida de rendida, entiende que es humilde, baja la cabeza. Todo comienza por humillación. Uy, una palabra que no nos gusta mucho. Todo comienza por humillación. Y aquí termino, todo el evangelio está en lo que el Cristo resucitado le dijo a Saulo. Interesante, cuando leía esto, interesante ver que todo lo que habla el evangelio se centra o se condensa en lo último que le dijo el Señor a Saulo. Entra en la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer. Cuando lo que estamos esperando es que Dios nos diga qué hacer, cuando estamos esperando es que Dios me dé a mí la revelación, no que Dios me hable a mí. Y muchos se han descarriado porque están buscando eso. Muchos se han descarriado, muchos se han salido porque es que allí sí, y allí sí, siempre, allá siempre me dan. Puntos suspensivos. Cuando Jesús lo que le dijo a Saulo fue: entra y allí se te dirá lo que vas a hacer.
Una vida rendida tiene un corazón enseñable. Una vida rendida se deja llevar de la mano. Sencillamente. Hasta ese momento, Saulo había estado haciendo lo que él quería. Hasta ese momento, Saulo había vivido conforme a lo que él creía que era lo mejor. Saulo hasta ese día vivía lo que su voluntad decidía. Pero desde ese momento se le diría ahora lo que había de hacer. Saulo, por sus estudios, por su profesión, por todo lo que había aprendido, creía lo que debía hacer, y desde ese momento Jesús le dice: no, ya no es esto, ahora vas a escuchar lo que debes hacer. Vas a escuchar lo que debes hacer. El cristiano, o más bien, el cristiano rendido, porque vale la pena que hagamos la diferencia, ¿cierto? No el cristiano convertido. El cristiano rendido es alguien que ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere que haga. El cristiano rendido es alguien que ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere que haga. Gálatas 2:20 dice en Nueva Traducción Viviente, lo declaraba Pablo también. Gálatas 2:20: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. ¿Quién lo dijo? Alguien que lo entendió, alguien que lo comprendió. No era solo palabrería. La vida de Pablo demostraba esto, la vida de Pablo hablaba esto. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo, declara Pablo, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Jesús dijo, y creo que todo esto empezó a ser, todas las enseñanzas de Jesús a sus discípulos empezaron a penetrar el corazón de Pablo. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. Esa es una vida rendida. Esa es una vida rendida, donde nos negamos a nosotros mismos, a exigir nuestros derechos, a pelear por lo que mereceríamos. Si es que yo hice, ahí está. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y si Pablo nos dijo y nos invita: tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesús no fue humillado. Pablo fue humillado. Jesús no fue humillado. Jesús decidió humillarse. Porque ¿sabes qué es mejor delante del Señor? Que yo decida humillarme a que el Señor use cosas para humillarme. Porque recuerden que toda rodilla, ¿qué? Entonces, decide, o la doblas tú, u otro te la doblará. Jesús le dijo a Pedro: ahora otro, antes hacías lo que querías, mas ahora otro te ceñirá. Y yo prefiero delante del Señor decir: papito, yo me humillo. Y por eso muchas veces vienen las circunstancias y las dificultades, para humillarnos y que reconozcamos quién es el verdadero Señor. Cierra tus ojos y humíllate delante de Él.
Humíllate delante de Él.